Muy buenas tardes con todos nuevamente. Les saluda Fabricio López, soy jefe comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos a nuestro webinar Litigación Oral Estratégica. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en litigación oral. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante y por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que seguiremos esta tarde será contar con la participación de Josep Marzulo Carranza y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar por escrito o por el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar Litigación Oral Estratégica a cargo del profesor Josep Marzulo, a quien tengo el gusto de presentar. Él es socio fundador de Everclar, estudio de abogados especializado en defensa penal y de la empresa, penal ambiental y de la empresa, y ha sido coordinador nacional de capacitaciones de la American Bar Association. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este webinar sobre litigación oral estratégica. Primero que nada, permítanme agradecerle a la Universidad Continental por la amable invitación para acompañarlos el día de hoy en los próximos 45 minutos, sin incluir la ronda de preguntas. Le damos entonces la bienvenida. Hemos escogido un tema que a nosotros nos parece, que si bien es general, nos parece fundamental para, en materia de litigación oral. Les estoy hablando de teoría del caso. Hemos escogido este tema porque, como bien les digo, si bien es un tema general que de repente no entra en muchos, no es tan técnico o más que técnico específico como lo podrían ser otros temas relacionados a la litigación oral como los alegatos de apertura o clausura o las técnicas de interrogatorio contra interrogatorio, considero yo que es la piedra angular de la litigación, ¿no? La teoría del caso, entonces, es una herramienta, como les digo, metodológica que de alguna manera nos da el derrotero para litigar de manera estratégica frente a cualquier tipo de caso. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla para mostrarles o para que puedan ver la presentación que hemos preparado. Es una presentación ciertamente bastante técnica, pero voy a explicar este tema de la manera más sencilla posible. Ok. Primero que nada, comencemos preguntándonos qué es la teoría del caso. Cuando uno revisa manuales de litigación oral, el concepto que casi siempre uno encuentra es el relacionado a la teoría del caso como la narración de una historia, ¿no? La narración de la historia que cada una de las partes presenta en el juicio oral y y que además debe de acreditar de manera persuasiva con los elementos de prueba que haya podido recabar, con la finalidad de que prevalezca su posición en el proceso, ¿correcto? Eso es lo que los americanos le llaman el storytelling, ¿no? La narración de la historia. Pero, además, la teoría del caso, y esa es la acepción, o digamos el acercamiento que a mí, o la aproximación que a mí más me gusta y más me interesa, porque le saca el mayor provecho técnico a este concepto y a muchos otros que luego vienen en litigación oral, es la de la teoría del caso como herramienta estratégica.
como herramienta estratégica y más que nada herramienta metodológica, es decir, como una herramienta de trabajo que nos va a... quería confirmar si se está viendo mi presentación. Analí, de repente me puedas ayudar Se logra confirmando. visualizar, profesor. Perfecto, listo. Me apareció un mensajito que me generó dudas. Bien, entonces, es una herramienta de trabajo, estimados amigos, una herramienta metodológica que va a orientar y sobre todo ordenar el trabajo que como litigantes debemos hacer al enfrentar un caso, ya sea de naturaleza penal, civil, administrativo o constitucional. Obviamente en materia penal y civil, donde hay más hechos que acreditar, es una herramienta mucho más útil que seguramente en algunas otras ramas del derecho, ¿no? Pero básicamente les comento que es una herramienta metodológica porque nos permite, en primer lugar, identificar con claridad cuáles son las normas penales en el caso del derecho penal, cuáles son los tipos penales respecto a en los que me debo de centrar si soy fiscal, o que debo de analizar también en el caso de ser abogado defensor. Número dos, teniendo en cuenta cuáles son los tipos penales, analizar también cuáles son los elementos requeridos por esos tipos penales, enlazarlos o encontrar en la historia, en la historia o en la noticia criminal con la cual comienza el caso, cuáles son las proposiciones fácticas que van a satisfacer a esos elementos normativos descritos en el tipo penal, y finalmente cuáles son los medios de prueba con los cuales yo voy a acreditar esa teoría, esas proposiciones fácticas, ¿no? Entonces, eso es la teoría del caso, queridos amigos, una herramienta metodológica, una herramienta de trabajo que nos permite, sobre todo, ordenarnos y tener el panorama completo de lo que debemos hacer en nuestro caso, ¿correcto? Si uno no tiene teoría del caso, va como que un poquito a ciegas, ¿no? Va por el caso, va por el proceso reaccionando a lo que pasa sin tener una visión panorámica y por lo tanto una reacción estratégica respecto a lo que puede ir sucediendo. Una de los conceptos que a mí más me gustan de teoría del caso es el del profesor Moreno Holman, ¿no? Quien señala que la teoría del caso es el conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permiten determinar la versión de los hechos. Eso es lo que yo le decía, el storytelling del que hablan los americanos, ¿no? Que sostendrá en juicio y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias, subrayo evidencias, que acreditarán esta historia en el juicio oral. Como les comentaba, es una metodología que permitirá generar una visión global del caso, ¿no? Y una visión global del caso a cada una de las partes, ¿no? El resultado de esa metodología debe ser una historia simple, lógica, persuasiva, acerca de lo que ha ocurrido. Mientras más sencilla y fácil de comprender sea nuestra teoría del caso, yo les aseguro que mucho más posibilidades de éxito tendrán en el proceso. Y es diferente a la litigación oral, digamos, como ciencia, si así se le quiere llamar, y al alegato de apertura, porque básicamente, a diferencia de la teoría del caso, en el alegato de apertura lo que uno hace es presentar su caso de manera persuasiva ante el juez. En cambio, la teoría del caso es lo que subyace al caso completo, ¿no? Y va a marcar el derrotero de lo que vamos a hacer en cada una de las actuaciones o actividades que realicemos durante el juicio. No solamente al momento de los alegatos, sino también al momento de la actuación probatoria, ya sea a través de prueba, ya sea a través de la declaración de testigos, peritos, o la oralización de documentos, o la presentación en juicio de evidencia material, ¿no? ¿Desde qué momento se debe realizar una teoría del caso? La respuesta es sencilla, desde el inicio. Desde que uno toma conocimiento del caso,
Si es fiscal, desde que tiene conocimiento de la noticia criminal, ya sea de oficio o a través de una denuncia de parte, y si es abogado defensor, desde el momento en que el cliente llega y le informa sobre el caso por el cual eventualmente está siendo investigado, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Uno va armando su teoría del caso desde el inicio, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el último momento para modificar mi teoría del caso? Bueno, tanto en el caso de la fiscalía como en el caso de la defensa, en el caso de la fiscalía es claro, ¿no? Cuando la fiscalía emite el requerimiento acusatorio. Es ahí donde los fiscales deben de ya tener la foto completa de su caso, de la versión de la historia que van a sustentar en el juicio oral, de los elementos de convicción con los cuales van a acreditar los hechos que conforman esa versión de lo que sucedió, y ofrece los medios probatorios a través de los cuales buscará acreditar esta versión de la historia, ¿correcto? Y obviamente para el caso de la defensa, cuando tiene la oportunidad, después de haber sido notificado con el requerimiento de acusación, de plantear alguna de las defensas técnicas o permitidas por nuestro código, ya sea, por ejemplo, a través, y que se podrán discutir en etapa intermedia, ¿no? Por ejemplo, si va a pedir un sobreseimiento o por alguno de los supuestos establecidos en la norma, pero también es al final, como quiera que sea, al final de la investigación preparatoria, donde también la defensa debería tener ya una teoría del caso consolidada y única, que es la que presentará también en el juicio oral. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. A ver, la semana pasada, en una de las clases que estamos también ofreciendo acá en la Universidad Continental, discutíamos un poco acerca de si pueden haber una o varias teorías del caso, ¿no? Acá se ha graficado como en el gráfico aparece la posibilidad de tener varias teorías del caso, pero en realidad, para que se entienda mejor, yo preferiría que lo tomen como que uno puede tener varias versiones de qué fue lo que sucedió, ¿no? Son varias versiones que, digamos, son mini teorías del caso, de lo que podría haber sucedido, ¿correcto? Pero la pauta, digamos, la línea divisoria está al momento de la acusación. Ya al momento de la acusación o terminada la investigación preparatoria, las partes ya deben tener una teoría del caso única, que en el caso de la fiscalía será plasmada en el requerimiento acusatorio, y será, si es que se emite el auto de enjuiciamiento correspondiente, discutida y buscará acreditarla sobre todo en el juicio oral, y la defensa, si es que tiene una defensa negativa, vamos a explicar brevemente qué significa eso luego. Si tiene una defensa positiva, también buscará acreditar su teoría del caso, y si tiene una defensa negativa, buscará desacreditar o atacar, digámoslo así, de manera lata, la teoría del caso presentada por el fiscal. ¿Ok? ¿En qué etapa del proceso es útil la teoría del caso? La verdad que en todas. ¿De acuerdo? Pero acá hay que hacer una distinción. Yo debo tener una teoría del caso sobre el fondo del caso, ¿correcto? De mi caso, pero y de la mano de esa teoría del caso, digamos, general, que subyace a todo el caso, también puedo tener teorías del caso para cualquier tipo de proceso distinto al principal, que eventualmente se pueda activar durante la investigación preparatoria. Por ejemplo, un proceso inmediato o algún tipo de salida alternativa, como por ejemplo lo podría ser una terminación anticipada, ¿no? También debo tener una teoría del caso si es que existe algún requerimiento, alguna medida de coerción personal, como una prisión preventiva, una detención preliminar judicial, en fin. Para cada uno de estos escenarios yo debo de tener una teoría del caso.
¿de acuerdo? Que claro, variará. Si es una prisión preventiva, ya no me voy a enfocar, o sea, me voy a enfocar, pero parcialmente en los elementos del delito, pero digamos, mi componente normativo allí ya no será solamente los elementos requeridos por el delito o por el tipo penal, sino además y sobre todo tendré que tener en consideración cuáles son los elementos normativos requeridos para la prisión preventiva, que como ustedes bien saben, son la existencia de graves y fundados elementos que vinculen al procesado con la comisión del delito, peligro de fuga, de entorpecimiento o de entorpecimiento de la actividad probatoria, ¿no? Además de el quantum de la pena que podría imponerse, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, la prisión preventiva que les pongo, ese es, digamos, el componente normativo que yo como fiscalía, por ejemplo, debo de acreditar que a través de los hechos que estoy presentando en las proposiciones fácticas, son satisfechos por estas proposiciones fácticas y que además estas proposiciones fácticas están debidamente acreditadas, ¿no? Entonces, yo debo tener una teoría del caso, digamos, para mi caso principal, pero también debo de tenerla para cada uno de los, llamémoslo así como se decía antiguamente, para cada uno de los incidentes que eventualmente podrían abrirse o generarse en el proceso, o de cara también a algún tipo de proceso especial, ¿no? El proceso inmediato, o por ejemplo la terminación anticipada, ¿correcto? Porque evidentemente la teoría del caso que utilizo de manera general para mi caso no va a adecuarse pues necesariamente, de hecho nunca lo hace a cada una de estas situaciones, porque cada una de ellas tiene particularidades que no debemos descuidar, ¿no? ¿En todos los casos debemos generarla o solo en los que sean graves o en los casos difíciles, ¿no? Yo como siempre le digo a mis alumnos, no solamente en los casos graves, digamos, y complejos, sino también en los casos sencillos. Y es más, yo los invito a ustedes a que pongan en práctica y comiencen a utilizar la teoría del caso en casos sencillos, en casos pequeños, en casos relativamente que no revistan complejidad, porque eso les va a ir permitiendo agarrar, como se dice, el ritmo y agarrarle la maña a esta herramienta, porque es eso finalmente la teoría del caso, una herramienta, ¿no? Y conforme nosotros, como todo en la vida, mientras más práctica tengamos en el uso de una herramienta, en este caso una herramienta metodológica para litigar, vamos a poder enfrentar situaciones más difíciles. Entonces, yo siempre les sugiero, comiencen por lo fácil, como dicen los japoneses, comienza haciendo lo sencillo y luego lo difícil se te hará fácil, ¿no? Entonces, deben de utilizarla en todos los casos, doctores, y sobre todo en casos, comenzar a utilizarla en casos sencillos, porque ahí es donde van a obtener la expertise que luego les permitirá enfrentar casos más grandes y complejos de la mano de una teoría del caso, ¿no? ¿Tanto fiscales como defensores deben tenerla? Sí, correcto. El fiscal obligatoriamente. De acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, el fiscal está en la obligación de, en su requerimiento, ya sea en su decisión de formalizarla y continuar la investigación preparatoria y más aún en la acusación, de presentar los fundamentos fácticos, jurídicos que sustentan su posición, la pena y en fin, y todo lo que ustedes ya saben que le exige nuestro código o que exige nuestro código que tenga el requerimiento acusatorio, ¿correcto? Entonces, los fiscales, como se dice de cajón, deben de tenerla. Los defensores también, pero ahí vamos a ver ciertos matices con relación a lo que deben de hacer los defensores dependiendo del tipo de defensa que estén implementando. Si es una defensa positiva o una defensa negativa. ¿Los jueces deben tener una teoría del caso? Si gustan, las respuestas la discutimos un poquito al momento de las preguntas, pero sí, también los jueces deben tener una teoría del caso, pero evidentemente con algunas particularidades, ¿no? Que la diferencian de la teoría del caso que debe tener la defensa y la fiscalía. Lo conversamos si gustan para hacer más
entretenida y rica la ronda de preguntas. A ver, yo les comentaba hace un ratito del tipo de defensa que uno puede implementar en un caso, en un proceso. Uno puede tener una defensa activa o pasiva, ¿ok? A su vez, la defensa pasiva puede ser positiva o negativa. En rasgos generales, en líneas generales, la defensa activa se caracteriza o se da o tiene lugar cuando la defensa propone una versión de los hechos alternativa a la del Ministerio Público. Dice, los hechos no sucedieron de esta manera, sino sucedieron de esta otra manera. ¿Correcto? Y la defensa pasiva es cuando la defensa básicamente se limita a señalar que, por ejemplo, la conducta es atípica porque no se ha configurado o no se satisface uno de los elementos objetivos o subjetivos requeridos por el tipo penal, ¿correcto? O se limita a señalar que la Fiscalía no va a poder acreditar sus proposiciones fácticas A, B y C, ¿no? Y por lo tanto deberá prevalecer la presunción de inocencia que juega a favor del imputado. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos. Defensa activa cuando la defensa propone una teoría alternativa a la propuesta por la Fiscalía de cómo sucedieron los hechos, y pasiva es cuando simplemente se limita a atacar por determinados argumentos la teoría del caso o la versión de los hechos o el storytelling, como dicen los americanos, que presenta la Fiscalía en su requerimiento acusatorio. Acá ya entramos un poquito más a detalle, ¿correcto? Una defensa activa o positiva requerirá la elaboración de una propia metodología. Por ejemplo, una defensa activa clásica es la famosa coartada, ¿no? Muy utilizada también en el sistema americano, cuando la defensa dice, yo no discuto que se haya cometido un delito, es decir, que A haya matado, que B haya muerto, pero lo que sí discuto es que mi cliente A haya sido el autor de ese homicidio. Y tengo cómo acreditarlo, porque puedo acreditar que A, en el momento que sucedieron los hechos, no estaba en Lima, sino estaba, no sé, en España. Y tiene declaraciones, y tiene fotos, y tiene la geolocalización del celular, y 80 cosas que acreditan que A efectivamente estaba en España. Entonces, ese es un tipo de defensa activa o positiva. Las cosas no sucedieron como dice la Fiscalía, sino sucedieron de esta otra manera y lo acredito con estos medios de prueba, ¿ok? También, por ejemplo, en el caso de las eximentes de responsabilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la legítima defensa. Es una defensa activa clásica también. La defensa dice, yo no niego que haya muerto, no niego tampoco que B, mi cliente, haya sido el que le disparó, pero lo que sí voy a afirmar acá, o sí voy a sostener, es que lo mató en legítima defensa. Entonces, ahí se activa una defensa activa, escenario en el cual la defensa tendrá que acreditar que se cumplen con los presupuestos de la legítima defensa, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son. Agresión ilegítima y tiene que haber una respuesta proporcionada, ¿no? En fin, todos los requisitos que ustedes ya conocen de la legítima defensa. Si ese defensor logra acreditar que que en el caso concreto se cumplieron los presupuestos de la legítima defensa, entonces habrá acreditado su versión alternativa de los hechos a la del Ministerio Público y podrá lograr la absolución, ¿correcto? Ojo que también acá hay un tema importante ya de índole probatorio. Cuando la defensa, este tipo de defensas activas, las que implican eximente de responsabilidad, por ejemplo también la actuación en cumplimiento de un deber y todo eso, invierten la carga de la prueba, ¿correcto? Es la defensa la que ahora deberá acreditar las proposiciones fácticas que sostienen su teoría del caso o que conforman su teoría del caso, ¿correcto? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y a una defensa pasiva, en realidad utilizará la misma pauta del fiscal, solamente que buscará debilidades, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal dice que A mató a B,
pero en realidad no tiene cómo demostrarlo, o la prueba que tiene es insuficiente, porque solamente tiene la declaración de doña Juanita, que es una mujer de 80 años, corta de vista, y además está acreditado que el homicidio sucedió a las 11 de la noche, un día que hubo apagón en Lima, ¿no? Entonces, la señora Juanita, pues no es una testigo que que nos pueda crear convicción acerca del reconocimiento que hace de mi patrocinado, por ejemplo, ¿no? También ya estos temas son un poquito más técnicos, de que la prueba presentada por el fiscal no tiene el valor probatorio que la fiscalía dice que tiene esa prueba, ¿no? O las pruebas son variables o múltiples, y esto es bien interesante porque en este supuesto lo que la defensa dice es: las pruebas que presenta la fiscalía, y eso se da sobre todo, queridos amigos, en el escenario o en el ámbito de la prueba indiciaria, la defensa puede decir: la prueba indiciaria presentada por la fiscalía no necesariamente, o los indicios presentados por la fiscalía no necesariamente conllevan a que uno pueda afirmar las proposiciones fácticas que presenta la fiscalía, sino también podría haber sucedido de esta otra manera, ¿no? Entonces, esa es una manera también en la que la defensa puede refutar la teoría del caso de la fiscalía, pero vean que siempre la defensa en esos casos depende de la teoría del caso de la fiscalía y se limita a atacarla. No es que esté proponiendo una teoría del caso o una versión de los hechos distinta a la que propone el Ministerio Público, ¿no? Y con pruebas contradictorias también, ¿no? La fiscalía ha presentado la versión de la señora Juanita, ¿no? Pero nosotros tenemos la versión de Pepe, que es un chico de 25 años, que justo pues, estaba caminando por ahí con unos lentes de visión nocturna, y dice que mi cliente no es no reconoce a mi cliente como la persona que habría matado a, ¿correcto? Entonces, yo presento pruebas de refutación respecto a, para refutar los elementos de prueba presentados por la fiscalía. Pero es bien importante, ¿ok? Sí, determinar en qué caso vamos a tener una defensa activa o pasiva. Si es una defensa activa, de qué tipo, correcto, y tener en cuenta que si uno va a presentar una defensa activa, tener muy en cuenta, doctores, que se les invierte la carga de la prueba, y entonces la mochila de la carga de la prueba, así como la fiscalía tiene la mochila de la carga de la prueba de acreditar la culpabilidad del acusado, en ese escenario, en las defensas activas, ustedes van a tener la carga de acreditar que los hechos sucedieron de acuerdo a la versión que ustedes están presentando, ¿ok? Y si si es una defensa pasiva, simplemente, básicamente lo que tienen que hacer es ver cuál de este tipo de defensas implementan, para ver cómo es que, de qué manera o bajo qué argumentos van a atacar la teoría del caso presentada por el fiscal, ¿ok? Si, como se señala acá, ¿qué tipo de defensa o teoría del caso es preferible para el caso de la defensa? ¿Pasiva o activa? Depende. Eso va a depender mucho para qué nos da el caso, ¿no? ¿Para qué nos da el caso? ¿Ok? Bien, ahora yendo un poco a la estructura de la teoría del caso, como ustedes bien saben, la teoría del caso tiene tres componentes básicos: los elementos fácticos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios. ¿Correcto? Vamos a ver ahorita a continuación un cuadrito en el que están divididos en columnas, ¿no? Los elementos jurídicos de la teoría del caso tienen mucho que ver, estimados amigos, con la teoría del delito. Es decir, para que uno pueda identificar, no solamente, a ver, cuando uno tiene la noticia criminal, los penalistas pues somos como estamos criados y hemos sido formados bajo el modelo europeo continental, somos muy codigueros, ¿no? Entonces nosotros escuchamos una narración de X de hechos e inmediatamente estamos pensando en qué tipo penal es el que podría aplicarse a estos hechos. Entonces, ese es
un primer momento, ¿no? Es una especie, una etapa, como le digo yo, una etapa embrionaria a la de la formación de la teoría del caso, en la que uno, en base a los hechos que escucha, o en base a los hechos de los que tiene noticia, va armando preliminarmente o va haciendo una selección preliminar de los delitos en los cuales podrían encajar esos hechos, ¿correcto? Entonces, lo primero que debo de hacer es hacer esta selección de los posibles delitos en los cuales encajarían los hechos que son parte de la noticia criminal. Me preguntan ahorita sobre el orden. Ahorita les voy a comentar sobre el orden de los elementos de la teoría del caso y les voy a explicar. Déjenme terminar con esta parte, por favor. Entonces, una vez que yo tengo esta selección preliminar, tengo que ir analizando, depurando, ¿no? Y depurando los tipos penales, los delitos en los cuales podrían encajar estos hechos. Y una vez que ya tenga, digamos, una selección bastante ajustada a lo que podría hacer, entonces tengo que analizar cada uno de los elementos normativos, tanto de tipo objetivo como subjetivo requerido para ese delito. Y después de que he analizado cada uno de estos elementos, por ejemplo, en la apropiación ilícita, yo voy a necesitar que haya existido primero una entrega voluntaria y luego un acto de apoderamiento, ¿correcto? En el voy a necesitar que exista un bien mueble, ¿correcto? Que haya sido sustraído, y si por ejemplo veo que no es hurto, sino es robo porque hay violencia o amenaza, voy a ver si hay violencia o amenaza. Entonces, una vez identificado cada uno de los elementos normativos requeridos por el tipo penal, comienzo a hacer la selección de mis proposiciones fácticas para ir enlazándolos, para ver qué proposición fáctica satisface cada uno de mis elementos normativos. Es normal, de hecho es lo común, que para satisfacer un elemento normativo yo necesite más de una proposición fáctica. Y ahí respondo a la pregunta que me hacían sobre el orden en el que uno debe de armar la teoría del caso. Como les dije, como nosotros estamos muy acostumbrados a pensar, a tener un pensamiento que va hacia lo general, ¿no? De los hechos de lo particular hacia lo general, porque estamos formados de esa manera, somos muy, nuestro esquema jurídico mental, digamos, está muy condicionado por la existencia de los códigos, el código penal, código civil, lo que fuese. Siempre a nosotros se nos hace mucho más fácil primero trabajar el componente jurídico, identificar cuáles son los delitos, como les digo, cuáles son los elementos requeridos por ese delito, y a partir de allí comenzar a seleccionar o a identificar mis proposiciones fácticas. Después de que selecciono mis proposiciones fácticas, finalmente veré con qué elementos de prueba voy a acreditar cada una de estas proposiciones fácticas, ¿correcto? Entonces, el esquema es ese. Proposiciones jurídicas, ¿correcto? Proposiciones fácticas y elementos de prueba o medios de prueba. ¿Cómo se realiza, digamos, dándoles un resumen? Tenemos los hechos, que es una especie de magma, ¿correcto? Al que nosotros adecuamos, hacemos un juicio de subsunción de los posibles delitos en los que, valga la redundancia, se subsumirían estos hechos. Identificamos nuestras proposiciones jurídicas, luego nuestras proposiciones fácticas, y luego vemos cuál es la prueba con la que contamos para acreditar esas proposiciones fácticas. ¿Ok? Los elementos fácticos, queridos amigos, son hechos relativos al caso en particular. ¿Ok? Es necesario identificar aquellos que son jurídicamente relevantes. Es decir, si es un caso de hurto y los hechos sucedieron durante la noche, o de robo, y si los hechos sucedieron durante la noche, de repente sí es relevante porque por ahí tengo un agravante respecto a los delitos que se cometen aprovechando la oscuridad de la noche, ¿correcto?
pero si de repente estamos ante un homicidio, no me va a interesar mucho si es que, por ejemplo, si es que la víctima, correcto, era buen amigo o no buen amigo del acusado. Pero de repente sí me interesaría si es que son integrantes del mismo grupo familiar, porque allí podría pues aplicar, ya sea dependiendo también de quiénes sean los protagonistas, podríamos estar hablando de feminicidio, o podríamos estar hablando de parricidio, ¿no? O de cualquier figura agravada, ¿correcto? Entonces, siempre los elementos fácticos hay que identificar aquellos que tengan relevancia jurídica, no aquellos que a veces sucede, ¿no? Que para la víctima, el agraviado o el cliente hay circunstancias que para ellos son muy importantes, pero en realidad jurídicamente no tienen relevancia y por lo tanto no necesariamente deberían de formar parte de nuestras proposiciones fácticas, ¿ok? También tener en cuenta que se hará inviable la subsunción como el elemento jurídico si el elemento fáctico no ha sido claramente determinado, ¿ok? Y esto es bien importante, y para eso es bien importante distinguir entre hechos y conclusiones. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para que diferenciar hechos de conclusiones, ¿correcto? Y bien importante también identificar bien las proposiciones fácticas, porque si yo no logro identificar con claridad mis proposiciones fácticas, que además deben de ser individuales, ¿no? O sea, es una proposición fáctica, cada proposición fáctica debe contener un hecho. Yo no puedo meter como en una combi, en una sola proposición fáctica, hacer referencia a 10 afirmaciones de hecho, ¿no? Porque eso no solamente es altamente probable que haya algún error al momento de empatar esa proposición fáctica con algún elemento normativo, sino que además me va a ser muy difícil identificar cuál es el medio de prueba que me permitirá acreditar esa proposición fáctica, ¿ok? ¿Cuántas proposiciones fácticas por cada elemento jurídico? Es recomendable tener las que sean necesarias para satisfacer el elemento jurídico, pero siempre y cuando sean, como le digo, proposiciones fácticas individualizadas. Cada proposición fáctica es una afirmación de hecho, ¿correcto? No podemos tener 3, 4 o 5 afirmaciones de hecho que compongan una proposición fáctica. ¿Y todo hecho es una proposición fáctica? No, solamente aquellos que sean jurídicamente relevantes, como habíamos visto al inicio. ¿Ok? Es un poquito lo que ya les habíamos comentado, ¿no? No cualquier hecho es relevante, es relevante. Solamente aquellos que de alguna manera tengan un contenido sustantivo, que tengan un correlato o sirvan para satisfacer algún elemento sustantivo requerido por la norma penal, ¿correcto? Para ello es bien importante que el litigante debe delimitar con la mayor especificidad posible las afirmaciones o frases en particular son las que deben ser producidas en el juicio por intermedio de la evidencia. Esto también es bien importante, ¿correcto? Porque a partir de la correcta identificación de mis proposiciones fácticas, es que luego yo iré al juicio a extraer esa información de los órganos de prueba o de los medios de prueba que se estén actuando en juicio oral, ¿correcto? Si yo no tengo identificada bien, con claridad, mis proposiciones fácticas, voy a andar muy a ciegas o voy a ser muy desordenado o al momento de la actuación probatoria, porque simplemente no voy a saber bien cuál es la información que debo de extraer de los testigos para satisfacer o para acreditar mis proposiciones fácticas, ¿ok? Y si no logro hacer eso, bueno, el resultado o la consecuencia es bien sencilla. El juez no va a dar por acreditada mis proposiciones fácticas y por lo tanto no va a dar por acreditada mi teoría del caso, ¿no? Lo que les comentaba, hecho o conclusión, hay que diferenciar. Se tiene que separar con claridad los hechos de las conclusiones, ¿ok? Por ejemplo,
Si yo digo, el día de ayer por la noche fui a cenar con una amiga a un nuevo restaurante. De allí, ¿cuántos hechos podemos sacar? A ver, vamos por partes. El día de ayer fue a cenar, 1. La cena fue por la noche, 2. La cena fue en un restaurante nuevo y fui acompañado por una amiga. ¿De acuerdo? De esta primera frase o de esta primera oración yo puedo sacar hasta 4 hechos relevantes. ¿Correcto? Hasta 4 proposiciones fácticas. ¿Todas pueden ser relevantes? Sí, porque imaginemos que cuando estas dos señoritas fueron a cenar, sufrieron, a una de ellas le robaron el bolso en el restaurante, ¿no? Estos robos estos hurtos, perdón, que están tan de moda cuando se dejan las carteras o los bolsos colgados en las sillas. ¿El día me interesa cuándo sucedió? Sí, interesa por varias razones, desde la prescripción hasta para determinar el ámbito temporal en el que sucedieron los hechos. Que sea por la noche, sí, también podría ser que interese porque para aplicar la agravante. Es relevante que se haga referencia a que fui a cenar con una amiga, sí, porque esa amiga puede ser, además, puedo presentarla como testigo y por lo tanto de esa manera acredito que mi amiga tenía conocimiento, como dicen los americanos, conocimiento personal sobre el hecho y por lo tanto su declaración es relevante para acreditar mi teoría del caso. Que el restaurante sea nuevo es relevante, ya no tanto, ¿no? La verdad no interesa mucho si el restaurante era nuevo, antiguo, bonito, feo, caro, ¿de acuerdo? De repente esa proposición, ese hecho, no me interesa y por lo tanto no debe ser incluido dentro de mis proposiciones fácticas. ¿Se dan cuenta? Un poquito para graficar lo que también hablábamos un rato. Pero si yo digo, la cena fue una experiencia terrible, ¿estamos ante un hecho o ante una conclusión? Claramente estamos ante una conclusión, porque es la apreciación subjetiva particular que una de estas señoritas tiene respecto a la comida que le sirvieron en el restaurante. Pero eso ya no es un hecho, eso es un juicio de valor. ¿Correcto? Entonces, no confundan conclusiones con hechos. Y la manera más fácil de distinguir una conclusión con un hecho es preguntarse si esa afirmación contiene o no contiene un juicio de valor, una apreciación subjetiva o una opinión respecto a determinado suceso, ¿no? Determinado suceso histórico, como decían los antiguos estudiosos de la teoría de la prueba. Déjenme revisar el chat a ver si hay. Me preguntan, a ver, pero si es antiguo y me conoce, ¿puede testificar el dueño del restaurante? Sí, pero digamos, el dueño del restaurante puede testificar más que porque sea antiguo, porque te conoce, ¿no? ¿Correcto? El hecho de que el restaurante sea antiguo, la verdad que yo no le veo mucha relevancia. Claro, habría que ver si es que en algún otro caso en particular podría tener algún tipo de relevancia, ¿no? Pero en este caso yo francamente no la veo. Bien, continuando. La teoría del caso, estimados amigos, como les comentaba, además de recorrer o supone un análisis de todos los elementos de la teoría del delito, ¿no? La acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y las circunstancias modificatorias. Todos esos son los elementos jurídicos que deberán de ser tomados en consideración al momento de armar mi teoría del caso. Claro, en el caso de la fiscalía tiene que acreditar todo esto. Salvo que, por ejemplo, como les comentaba hace un rato, la defensa presente haga una defensa activa y diga que acá no hay antijuricidad, ¿correcto? Supuesto en el cual, por ejemplo, la defensa tendrá que acreditar que su cliente actuó en legítima defensa o en algún otro supuesto eximente de responsabilidad penal. Y los medios probatorios, queridos amigos,
ya para terminar, porque ya estamos contra el tiempo, se considera a todos aquellos elementos que demuestren un hecho que ha sido tenido por cierto en los elementos fácticos. En cristiano, queridos amigos, los elementos probatorios me sirven para acreditar mis proposiciones fácticas, los hechos que componen mis proposiciones fácticas, ¿correcto? ¿Cuáles son los medios probatorios? Ustedes ya saben, los medios probatorios, estamos en un sistema de libertad probatoria, entonces, básicamente tenemos la prueba testimonial, la documental, la pericial, ¿correcto? Y la prueba material, es decir, las cosas, los objetos que acreditan la versión de los hechos o los hechos que conforman la teoría del caso, ¿ok? ¿Qué elementos o medios de prueba debo evitar utilizar al conformar mi teoría del caso? La declaración del imputado. Ojo con esto también, ¿no? Porque nuestro código hace una distinción entre la declaración del imputado, ¿no? Que no es un medio de prueba, sino es un acto de defensa, ¿correcto? A diferencia de los testigos, ¿no? Que sí es un medio de prueba, sin ningún lugar a dudas. Ok. Objetivo de la teoría del caso es, como les digo, la brújula que me va a guiar durante todo el proceso, nos va a ayudar a tomar decisiones conforme vaya avanzando el caso y eventualmente cambien algunas circunstancias. Además, como les dije, mientras más sencilla, ordenada y veraz sea y creíble sea nuestra teoría del caso, más persuasiva será y por lo tanto habrá muchas más posibilidades de que el juez adopte o más que adopte, acepte las solicitudes o las pretensiones que yo presente, ¿no? Y es bien importante porque además sirve de explicar tanto nuestras afirmaciones como las de la contraparte. Y eso es bien importante, ¿correcto? O sea, no busquen mucho o sea, como ustedes habrán visto, hay defensores que buscan contradecir todo lo que dice la fiscalía. No, a veces no es necesario contradecir todo, porque de repente hay elementos, hay proposiciones fácticas de la teoría del caso de la fiscalía que son comunes, que también pueden beneficiar, ¿ok? Y en la medida que sea sólida, lo será nuestra oportunidad de tener éxito con el juicio oral, en cierto modo, ¿no? O sea, mientras más sólida nuestra teoría del caso, más posibilidades de que nuestra posición prevalezca en el juicio, queridos amigos. En cambio, si mi teoría del caso es medio confusa, no sé explicarla, es medio mazamorruda, medio mazamorrosa, si yo no me entiendo, si ustedes no se entienden, queridos amigos, no le pidan al juez que los entienda, ¿de acuerdo? La teoría del caso también en gran medida, queridos amigos, es una manera de hacerle fácil y sencilla la vida al juez, porque le facilita el trabajo. Uno tiene que tener muy en cuenta eso. Uno como abogado, como fiscal, también es un operador de justicia y un colaborador de la justicia. Esto, por ejemplo, está muy arraigado en el sistema americano y eso pasa, entre otras cosas, por hacerle el trabajo más fácil al juez, para que el juez pueda identificar con claridad cuáles son las proposiciones de la posición de cada una de las partes y de esta manera pueda determinar con mayor facilidad y claridad cuál de ellas es la que resulta más persuasiva y la que eventualmente él considera que ha resultado acreditada en juicio. La teoría, amigos, es bien importante tener en cuenta. Uno se tiene que sentir cómodo, es como un sillón. Si yo me siento en un sillón, pues que un resorte medio que se le sale, está medio chueco, ¿no? O ya está muy gastada, la espuma está muy gastada, o de repente es uno de estos sillones muy abultados y no me siento cómodo, algo está mal. Revísenla, repásenla y vean qué es lo que deben de modificar, ¿correcto? Requisitos. Debemos tener una guía para realizar nuestros alegatos de apertura y clausura. Es bien importante, amigos. Todo lo que hagan en el juicio va de la mano de su teoría del caso. No la contradiga.
porque al momento que ustedes contradigan su teoría del caso, no solamente pierden credibilidad, sino que además ustedes mismos se van a desarmar solitos, porque pierden el rumbo, pierden derrotero, y entonces ahí es cuando comienzan los errores. Eso se ve mucho en los juicios. Debe ser de igual manera la guía para nuestros interrogatorios y contrainterrogatorios. Doctores, si yo no sé o no tengo identificado no he identificado con claridad cuáles son las proposiciones fácticas que debo acreditar, ¿cómo rayos, discúlpenme la palabra, voy a saber qué información es importante extraer de los testigos? ¿Cuál es esa información de calidad que los testigos deben de proporcionar en el juicio oral para satisfacer alguna de mis proposiciones fácticas? Si no tengo idea de eso, voy perdido. Por ejemplo, en el caso de la cena que yo comentaba, si yo no tengo claro que, por ejemplo, una de mis proposiciones fácticas es que en una de nuestras, de María, digamos, una que se llamaba, una del ejemplo que di, tenía en su celular, en su cartera, en su celular y su billetera con 1000 soles, y no extraigo esa información de uno de los testigos, entonces el juez cómo va a poder saber si está ante un hurto o ante una falta contra el patrimonio, si yo no sé extraerle esa información al testigo. Y para eso es bien importante tener claro la teoría del caso, porque si yo la tengo clara, entonces digo, ya, la que me tiene que dar la información sobre lo que había en el bolso puede ser la amiga, puede ser María o su amiga Juanita. Primero, siempre ya es un tema ya de cómo, del orden en el que uno presenta a los testigos, ¿no? Pero siempre presenten primero al agraviado, si son fiscales. Doctor María, usted estaba ¿qué llevó al restaurante? Bueno, llevé mi celular, mi bolso y mi monedero. ¿Y dónde tenía el celular y su billetera? En mi bolso. ¿Y qué tenía en ese bolso, en esa billetera? Tenía 1000 soles. Perfecto. Listo. ¿Y qué más tenía? Un celular. ¿Qué marca era su celular? Un iPhone, no sé, creo que está en el 12, ¿no? Un iPhone 12. Perfecto. ¿Y cuánto le costó ese iPhone? Me costó 10.000 soles. Perfecto. Yo ya extraje toda esa información que para mí es relevante porque como fiscal necesito acreditar el valor del bien para diferenciar, para acreditar que estamos ante un delito de hurto y no ante una falta contra el patrimonio. Después, además, si yo tengo muy clara mi teoría del caso y soy un fiscal prolijo, también habré presentado como prueba documental la boleta de venta del iPhone y de repente un voucher del banco en el que acredita que media hora antes de ir o 15 minutos antes de ir al restaurante, María sacó 1000 soles de un cajero. Entonces, si yo empato la declaración de María y además la de Juanita, imagínense que Juanita también le pregunto, ¿y qué tenía su amiga María cuando estuvo cenando con usted? Ella tenía su bolso, ¿y qué tenía en el bolso? ¿Usted vio que tenía en el bolso? Sí, tenía su celular y su billetera. ¿Y cómo sabe? Porque en determinado momento lo sacó y yo vi cuando los guardó. Si tengo esas dos declaraciones, si tengo la boleta de venta y el comprobante del voucher del retiro del banco, ¿habría acreditado la existencia del bien, el valor del bien y el valor del bien por lo menos? Sí, ¿no es cierto? ¿Eso me sirve para acreditar que Pepe fue el que hurtó el bolso? No. Miren, dense cuenta, cómo en la medida que yo identifique bien mis proposiciones fácticas, también voy a identificar cuál es la prueba que me sirve para acreditar cada una de ellas. Por ejemplo, preexistencia del bien y valor del bien, lo voy a acreditar, imaginé, con estas pruebas documentales y con las declaraciones de María y de Juanita. Pero la participación de Pepe en el delito, es decir, que Pepe fue el que sustrajo, ya no la acredito con la declaración de María, sino de repente con la de Juanita, porque fue quien vio que Pepe se sentó en la mesa contigua, y la de las cámaras de seguridad del restaurante. Pero se dan cuenta cómo, en la medida que yo tenga ordenada y bien identificadas mis proposiciones fácticas, también va a ser mucho más fácil que yo
número uno, identifique cuál es la prueba que acredita cada una de estas proposiciones fácticas, pero además, bien importante, que yo mismo me ordene, doctores, que yo mismo me ordene, porque primero presentaré la declaración de María, luego la de Juanita, luego vendrá, se mostrará el video de la cámara de seguridad, ¿me entienden? Y de esta manera, miren cómo yo voy recreando toda voy recreando toda mi teoría del caso, es decir, la versión que yo le estoy presentando al juez de cómo sucedieron los hechos y además la estoy acreditando. Si yo presento todo eso en un juicio, el juez va a decir, bueno, sí, el fiscal ha venido a decir que Pepe, el día tal, a las 9 de la noche, en el restaurante La Ramita, sustrajo la cartera de María que contenía su iPhone y su billetera con 1000 soles y con tantas tarjetas de crédito. Y lo ha acreditado con la declaración de María, de Juanita, las cámaras de seguridad, con el documento A, B y C. Pero se dan cuenta cómo al juez le hice fácil la tarea. Cambio, si yo no sé bien qué información sacar, o los testigos no dan esa información de calidad que yo debo de buscar, extraer de los testigos, entonces al juez lo dejo en blanco. Lo dejo en blanco porque él no va a saber ni qué sucedió, ni con qué se acredita. ¿Correcto? Entonces, bien importante la teoría del caso, doctores, no solamente como siempre se crea para alegatos de apertura y clausura, también para la actuación probatoria, importantísimo, porque si yo no sé qué información extraigo de cada uno de estos medios de prueba, estoy muerto, porque voy a ser muy desordenado y va a ser muy poco probable que mi versión o mi teoría del caso resulte persuasiva para el juez, ¿ok? En conclusión, queridos amigos, la teoría del caso es una guía, es una herramienta metodológica que me sirve a mí para investigar en la etapa intermedia y sobre todo para el juicio oral. ¿Ok? Requisitos, vamos a repasarlos muy rápidamente, ya nos pasamos de la hora, pero no tengo yo ningún problema porque a mí me encanta la docencia y continuar con ustedes. Debe ser creíble, razonable, única, ¿ok? Única. Yo sé que el código permite tipificaciones alternativas, ¿no? Que si no fue hurto, si no fue robo, fue hurto. Pero siempre traten de, digamos, tener una base común de hechos, ¿correcto? Porque claro, si yo no puedo, como fiscal no puedo acreditar que hubo violencia o amenaza, podré acreditar que hubo sustracción, ¿correcto? De un bien mueble ajeno, de un bien mueble en total o parcialmente ajeno, perfecto. Pero no voy a sostener, pues, que hurto y además, sobre los mismos hechos o sobre hechos muy similares, tocamientos indebidos, ¿no? Porque no, ahí ya pierdo credibilidad, pues mi teoría del caso ya se vuelve, como digo yo, una mazamorra, ¿no? Puede ser simple, amigos, hablen en sencillo, traten de olvidarse de los tecnicismos jurídicos. No solamente nosotros debemos hablar en sencillo, sino que nuestros testigos también tienen que hablar de manera sencilla, ¿correcto? No, el testigo no, como yo he visto en muchos casos que hay abogados o fiscales que quieren que el juez, que los testigos pues den definiciones jurídicas, ¿no? ¿De qué entiende usted por hurto? ¿Qué interesa lo que entiende el testigo o no por hurto? Lo que interesa es lo que este señor vio o dejó de ver. Acuérdense, el testigo está allí porque tiene conocimiento personal del hecho, porque apreció el hecho y puede dar testimonio del hecho porque lo captó o lo aprendió a través de algunos de sus sentidos. Lo vio, lo escuchó, lo sintió, lo olió, ¿de acuerdo? No está el testigo ahí para que nos dé opiniones, a no ser que sea un perito. Ahí sí la cosa cambia, pero ya eso es materia de otra discusión, ¿ok? Y debe ser autosuficiente, queridos amigos. La teoría del caso, autosuficiente no solamente en el sentido de que se autoexplique, sino que además le demos al juez todas las herramientas para que en caso adopte o nos dé la razón, nosotros le hayamos proporcionado todos los elementos para que lo haga.
¿correcto? Bien importante eso. Para su elaboración se tiene que investigar, se tiene que tener un amplio conocimiento del caso, eso es bien importante. Recuerden que el diablo está en los detalles. Analizar las pruebas de manera minuciosa, detallada, incluso hasta ordenarla entre prueba fuerte, prueba débil, ¿no? Encontrar la litis, es decir, cuál es el punto controvertido. No maten pólvora en gallinazos. Hay hechos que de repente no es necesario que se discutan porque no son controvertidos. Céntrense en lo realmente controvertido, en lo que ustedes deben de acreditar o confrontar, ¿correcto? Analizar las pruebas, si son directas o indirectas, porque eso va a depender mucho el tratamiento probatorio que yo voy a darle. Ustedes saben que la prueba directa tiene un tratamiento distinto o una aproximación distinta a la prueba indiciaria o indirecta, ¿ok? Hacer siempre lluvia de ideas al inicio, como les decía, en esta etapa embrionaria de la elaboración, analizar credibilidad de mi relato. ¿Sueno creíble o, como decimos nosotros, o suena que estoy floreando? Bien importante eso, ¿ok? Analizar la posible teoría del caso de la contraparte, eso es bien importante. Los defensores siempre deben de ponerse en los zapatos del fiscal. Si yo fuera fiscal, ¿qué haría? ¿Cómo puedo? Y a partir de ahí, ¿cómo es que debo de actuar? ¿No? Encontrar un tema siempre que subyaga, que sea subyacente a mi teoría del caso y confirmar o conformar la versión final de mi teoría del caso. ¿Ok? Bien importante eso, queridos amigos. Este es el cuadrito que yo les hablaba. Separo mis elementos jurídicos, mis elementos fácticos y mis elementos probatorios. Como ven acá, yo puedo tener un elemento jurídico que eventualmente sea satisfecho con solamente un elemento fáctico. Y acá de repente solamente tengo un medio de prueba, puedo tener más, puedo tener 2, 3, qué sé yo. Acá puedo tener otro elemento jurídico, pero que para ser satisfecho necesito 2 o 3 proposiciones fácticas, ¿correcto? Y también de repente puedo acreditar este elemento fáctico con 1 o más medios de prueba, ¿correcto? Ok, por un ejemplo breve. El testigo Juan Pérez me va a servir para acreditar una proposición fáctica. La consistente o la que dice que el acusado huyó después de asaltar la joyería. Yo le podría preguntar a ese testigo, 6 de 2019. Me responde, compras en la avenida Larco. ¿Vio algo que llamara su atención? Sí, vi a una persona salir corriendo de una conocida joyería. ¿Puede escribir a esa persona? Ya hace la descripción, que es coincidente con la descripción física del testigo. ¿Puede reconocer a esta persona en esta sala? Y Juan Pérez me dice, sí, es el señor sentado ahí junto a su abogado. Perfecto, ¿no? Que el interrogatorio, digamos, yo puedo hacerle más preguntas o de repente Juan Pérez puede haber participado también en un reconocimiento fotográfico, ¿no? Y de repente le puedo preguntar acerca del reconocimiento fotográfico y remato con el reconocimiento en sala, en audiencia. Perfecto, interrogatorio. Porque con este testigo yo acredito esta proposición fáctica. Señor juez, el testigo Juan Pérez acreditó que no solamente hizo, por ejemplo, un reconocimiento fotográfico donde identifica, en mis alegatos de clausura, ¿no? Donde identifica al acusado, sino acá en este juicio oral nos contó que estuvo haciendo la noche en la que presenció el delito, nos contó, nos dio la descripción de la persona que salió huyendo de la joyería y nos describió perfectamente, y esa descripción coincidía perfectamente con la del acusado. Y es más, señor juez, como usted recordará, lo reconoció en esta propia sala de audiencia. El juez se verá inclinado a decir, sí, yo creo que el acusado es la persona que salió huyendo de la joyería, ¿sí o no? Sí, yo creo que es altamente probable. Eso le permitirá al juez dar por acreditado que el acusado fue el que encañonó a la que atendía en la joyería. No, porque Juan Pérez no tiene conocimiento personal sobre eso, él no estaba dentro de la joyería. Para eso traería a otro testigo, a Periquito Los Palotes, ¿no? Que justo estaba comprando dentro de la joyería y Periquito me contará, en fin, todo lo que sucede dentro de la joyería. Pero identifiquen la prueba, doctores, identifiquen su proposición fáctica, individualícenla y analicen
cuáles son los medios de prueba que me permiten acreditar esa proposición fáctica. Porque si tengo al frente un buen litigante, me va a decir objeción impertinente. El testigo no tiene conocimiento personal sobre lo que sucedió dentro de la joyería, ¿correcto? Otra proposición fáctica, el acusado tenía una pistola. Yo le puedo seguir preguntando a Juan Pérez, esa persona que usted vio salir de la joyería y que ha identificado como al acusado, ¿tenía algo en su poder? Sí, tenía un arma de fuego. Y de ahí le seguiré preguntando, ¿y cómo era esa arma de fuego? Ah, era un revólver, una pistola, lo que fuese, de tal color. La tenía, ¿dónde la llevaba? La tenía en la mano derecha y cuando comenzó a correr se la metió en la cintura. En fin, me contará todo lo que vio. Pero miren cómo un testigo me va a servir para acreditar dos proposiciones fácticas. Que el acusado fue el que salió huyendo de la joyería y que además tenía un arma de fuego. ¿Correcto? Si eso yo lo empato con la declaración de la cajera de la joyería a la que el acusado le apuntó, entonces ya estoy comprobando, ya tengo una prueba que no solamente acredita que se cometió un robo a mano armada, sino que además estoy individualizando al acusado como el responsable de ese robo. ¿Se dan cuenta, queridos doctores? Sin identificar proposiciones fácticas, como se dice, el juicio oral y el interrogatorio se me puede hacer una chanfainita, ¿no? Si no tengo identificada el interrogatorio, va a ser cualquier cosa, y al final el juez se va a quedar, y al final este testigo, ¿para qué vino? Para cuál era el objeto cuál era la pertinencia, la relevancia de la declaración de este testigo. ¿Ok? Muy importante. La teoría del caso siempre debe responder a estas preguntas, amigos. ¿Quién fue? ¿A quién se lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué instrumento? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? No solamente cuánto en el sentido económico, ¿no? En los delitos patrimoniales, sino cuánto daño le hizo, cuánto tiempo estuvo en el lugar, en fin, ¿ok? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad lo hizo? ¿Y por qué? ¿O por qué razón se realizó tal o cual hecho? ¿Ok? Bien, queridos amigos, sé que nos hemos pasado de la hora, discúlpenme, pero quería terminar de explicarles teoría del caso de la manera más amplia posible. Quedo entonces, queridos amigos, a su entera disposición para las preguntas que deseen. Sí, muchas gracias, Josep, por esta exposición tan interesante. También agradecemos a los participantes. Algunos de ellos ya han formulado las preguntas en medio de la preguntas y respuestas dentro de la exposición. Han quedado algunas preguntas que paso a dar lectura. A ver, consulta a Gonzalo Condo acerca si perjudica el orden de la estructura en una teoría del caso. Sí, lo comenté, pero con gusto lo vuelvo a hacer una precisión. No es que perjudique o beneficie, doctor, sino que la verdad lo importante es que uno se sienta cómodo. Uno puede trabajar primero las proposiciones fácticas y luego las jurídicas. Yo le soy franco, en mi experiencia, es más cómodo para nosotros por la manera en la que hemos sido formados, teniendo en cuenta siempre los códigos. Nosotros nos acomodamos y se nos hace más fácil primero identificarlos, el componente jurídico y luego el componente fáctico. Si a usted se le hace más fácil al revés, perfecto. La idea es que se sienta cómodo. Correcto. Una última consulta de Roger Rivera. Pregunta si se podría afirmar que la teoría del caso en materia civil tiene su máxima expresión en el escrito de demanda. Sí, sí, porque en materia civil en la demanda es donde está plasmada ya toda la versión de los hechos y la versión de los hechos del demandante, y además debe de acompañar la prueba, ¿no?, que acreditan esos hechos. Perfecto, muchas gracias. Y también agradecemos a nuestros participantes por sus interesantes preguntas que han sido absueltas a lo largo de la exposición. Estos y más temas. Hay una consulta
que veo acá que no recuerdo haberla respondido. No sé si tenga tiempo de Adelante, absolverla. adelante, por favor. Adelante. Me preguntan si puede haber una teoría del caso sin corroboraciones probatorias, defensa pasiva. Sí, sí, doctora. Digamos, un abogado también podría llegar al juicio oral y el juez le dice, señor abogado, por favor presente su caso. Y puede decir, no voy a presentar, no tengo un caso que presentar, señor juez, porque mi defensa se basa en que la fiscalía no probará más allá de duda razonable la responsabilidad de mi cliente. Y listo. No, esa es una defensa hipernegativa, ¿no? Digamos la del abogado flojo. Pero en sí es posible, porque acuérdense que la fiscalía tiene la carga de la prueba y el acusado tiene la presunción de inocencia de su lado, ¿correcto? Bien, Muchísimas ahora gracias. creo que sí no hay más consultas. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecemos nuevamente las interesantes consultas que nos han hecho nuestros participantes y les recordamos que estos y más temas serán vistos en nuestro programa de especialización en litigación oral. ¿Sí? Continuando con el webinar, bueno, quiero comentarles acerca de nuestro programa de especialización en litigación oral. Luego de aprobar todos los módulos de este programa, obtendrán un certificado de especialista en litigación oral a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Y la modalidad que estamos siguiendo en estos momentos son clases a distancia en tiempo real, en el cual pueden interactuar con docentes y compañeros de clase, un símil a la presencialidad, ¿no? Tiene una duración, el programa, de 192 horas lectivas, y nuestro plan de estudios, bueno, actualizado con todas las técnicas que necesitan desarrollar para este importante programa, va desde la asignatura 1, que comprende lo que es teoría del caso, luego pasamos por derecho procesal, en lo que vemos temas de control de acusación, derecho procesal, vemos el juicio oral, y finalmente concluimos la asignatura 4 con técnicas avanzadas de litigación oral. Siguiente, por favor. Nuestra plana docente también ha sido actualizada a las exigencias de nuestros participantes. Comentarles que esta es la segunda edición ya en este año del programa de litigación oral. Esta plana ha sido, bueno, reforzada también con nuestro ponente el día de hoy, el profesor Josep Marzulo. Bueno, ella ha conversado un poco acerca de su trayectoria. Tiene estudios de maestría en Derecho Penal y litigación oral en Estados Unidos, ha sido socio fundador de capacitaciones de la American Bar Association, y también nos acompaña como docente Miguel Ángel Vegas Bacaro, fiscal superior de la Sexta Fiscalía de Lima, magíster en Derecho Penal. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, socio fundador del Estudio Jurídico Portugal y Abogados y miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, entre otros cargos. Siguiente, por favor. Y también nos acompaña la doctora Laura Castillo Aray, que es vicepresidente de la Comisión de Asesoría Política Criminal de Colombia, autora de diversas publicaciones y conferencista en temas penales y político-criminales, y abogada por la Universidad Sergio Arboleda. Y también el doctor Víctor López García, abogado senior del área penal y procesal penal del Estudio ALBA y asociado de la Asociación Jurídica Atina Luis. Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos una política de descuentos, tanto descuentos corporativos, para algunas instituciones con las cuales tenemos convenio, pueden consultar con nuestro asesor, cuyo teléfono aparece en pantalla, a qué descuento pueden acceder. Tenemos un descuento corporativo del 10%, también un descuento especial para exalumnos de algunos otros programas y colaboradores de la universidad del 15% en nuestro programa, y también un descuento del 25% por pago al contado del programa en su totalidad. Siguiente, por favor. Los invitamos, por favor, a hacer sus consultas con el asesor
de capacitación del programa de litigación oral del señor Julio Valencia, que gustosamente va a estar atendiendo todas sus dudas e inquietudes. Para mayor información pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat en este momento. Y también recordarles que estamos compartiendo un enlace con una encuesta, la cual pueden completar, va a estar disponible solo el día de hoy. Y recordarles que por este medio obtendrán la constancia, la cual saldrá acreditada con los nombres y apellidos ingresados en dicha encuesta y será remitida a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Los invitamos a llenar las encuestas para poder acceder a nuestra constancia de participación. Y también a solicitar los informes a nuestro asesor, que gustosamente los estará atendiendo. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y por las redes sociales de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Cuídense. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.